decís su nombre y la fecha de hoy? Me llamo Andrea Chimagoñán y hoy es 27 de julio del 2024. Perfecto. ¿Me puedes contar un poco sobre tu familia, sobre el genocidio, quizá antes, durante o después, lo que sepas sobre esa historia? Bien, de mi familia, por parte de padre son armenios y por parte de madre son judíos. Acá a Uruguay llegó mi bisabuela, es decir, la abuela de mi padre. Hay un montón de historias, hay muchas que no conozco. La que más conozco es de mi bisabuela porque la crecí con ella, falleció cuando yo tenía 10 años, entonces la conozco bastante, o por lo menos es la historia que más me sé. También está la historia de mis otros bisabuelos, pero es más contada por otras personas. Mi bisabuela antes de venir a Uruguay estuvo viviendo en otros lados. Salió de Armenia cuando era muy chiquitita, tendría 3, 4 años, y era ella, la madre, y eran 4 hermanos más. Y acá a Uruguay llegó la madre, la hermana y ella. O sea, de todos los que eran, llegaron pocos. Bueno, salieron de cómo salieron de Armenia no sé mucho, no me han contado. Pero sí sé como todo el trayecto después, que las famosas fotos de que caminaron en el desierto, ellas caminaron, pasaron por Jerusalén, donde como que la historia que tengo más así que me cuentan siempre es que ahí ella y su hermana y la madre se hicieron un tatuaje acá de un hachkar, de una cruz en el brazo, porque habían pasado por Jerusalén, que es donde cuando se pasa por ahí se hacen el tatuaje, pero eran niñas chiquitas. Después de pasar de salir de Armenia y de caminar y todos, como todas las historias más o menos, ellos siempre dicen que salieron con lo opuesto, no tenían mucho, y salieron varios hermanos que muchos no sobrevivieron en el desierto, eran todos niños chiquitos, la más grande tendría 7 y después había en el medio de mi bisabuela, había otros hermanos más y después más chiquitos. A mí lo que más me queda de la historia es que habían 2 bebés gemelos chiquitos y fallecieron en el desierto. Es como lo que sé, no sé los nombres, no sé, pero esa es como lo más grande así de la historia que me sorprende, porque realmente son las fotos que se ven, no sé, los inmigrantes que salieron, los sobrevivientes del desierto, y se ve el rastro y como que realmente ellos pasaron por ahí y mi familia pasó. Y bueno, después estuvieron viviendo un tiempo en Siria, en el Líbano, y después se encontraron en un momento con la tía de mi bisabuela, y bueno, y ella logró, no sé bien cómo fue, pero bueno, lograron casar a la hija, entonces a la hermana de mi bisabuela. Conocieron a uno que eran del mismo pueblo, eran de Gurún, y bueno, empezó como un montón de situaciones así, y el esposo con el que se casó se vino para Uruguay. Y después de unos meses ellas pudieron venirse en barco, también meses dentro del barco, y bueno, se vinieron para acá. Sé que hay un tío de ellas que quedó por ahí, que se fue a Francia, pero después nunca más se supo de ellos. Y bueno, y ahí llegaron a Uruguay, con lo opuesto, como dicen, y como todos los armenios acá, se fueron al cerro a empezar como la vida y a vivir y a hacer un montón de cosas. Se unieron con los armenios que había y intentaban como hacer pareja con los de su propia ciudad. Mi familia puso un puesto de calzado, de hacer zapatos, y empezaron como con eso, y hasta el día de hoy mi tío tiene un comercio de zapatos. Eso es como lo más loco. Sí. Y bueno, y después, bueno, la familia mía es bastante grande, numerosa, y hay una prima mía que hizo un cuento dentro de un libro donde cuenta en breves, súper resumido, la historia de la hermana de mi bisabuela, que vendría a ser mi historia también, ¿no? Pero es un libro uruguayo que cuenta algo del genocidio armenio, que está buenísimo eso. Sí,
¿Y me puedes contar un poco sobre tu abuela, que conoces bien a ella y más cerca a ella? Quizá la personalidad de ella o cómo transmitió la cultura armenia a ti. ¿Mi abuela o mi bisabuela? Puedes hablar de los dos, okay. Sí. Bueno, en la casa de mi abuela, yo cuando era chiquita, vivía mi bisabuela, que es la que vino, mi abuela y mi tía abuela, que son, es la hermana de mi abuela. Y en la casa de mi abuela, siempre, yo pasaba todos los fines de semana ahí, siempre se hablaba en armenio, y yo ahí tratando de entender algo, y bueno, y la personalidad de mi bisabuela, ella siempre alegre, siempre contenta. Yo cuando más estaba con ella era eso, cuando estaba en lo de mi abuela, y no sé cómo fue, pero una vuelta ella tuvo una cirugía y se cayó de la camilla y se quebró la cadera. Entonces en realidad, por todo lo que conllevaba la operación, te estoy hablando hace muchos años, decidieron no operarla. Entonces en realidad siempre estaba en silla de ruedas mi bisabuela y siempre estaba en cama, venían médicos, venían a movilizarle las piernas para hacer ejercicios, todo. Y ella venía a los médicos y decía, bueno, estoy acá, vengan, con toda la alegría del mundo. Y siempre contaba cosas como alegres, ¿no? Y bueno, su nombre era como muy difícil de pronunciar para el uruguayo. Entonces ella agarraba y decía, vos decime Juana, yo soy Juana, Juanita, Juana, y bueno, comentaba como cosas así, siempre alegre y contando lo bueno. Y yo me sentaba al lado de la cama con ella y me decía, mira, yo te muestro, y me mostraba así el tatuaje, y me decía, esto me lo hice caminando en Jerusalén, y me contaba, y después hablaba un español bastante como mezclado con el armenio, y después me decía, vamos a contar, me hacía contar hasta 5 en armenio, y me intentaba como mostrar cosas más en armenio, y bueno, y después yo pasaba mucho tiempo con ellos de mañana, los sábados de mañana. Yo a veces iba sin desayunar, porque no sé, era chiquita y no quería desayunar, capaz que tenía 7 años. Yo me decía, bueno, vamos a hacer empanadas, que a Andrea le gustan las empanadas, y comíamos, o sea, no es una comida que se desayune, o sea, es algo como más almuerzo, cena, y me hacía empanadas para que yo desayune. Y siempre contaba como historias de lo gracioso, o sea, yo con mi bisabuela, como que me hace acordar a La vida es bella, la película. Ella siempre contaba como lo bueno, nunca contó los terrores que pasó, o sea, yo me enteré más de grande como todo lo malo, y siempre era, bueno, miremos para adelante, como por lo positivo, por ese lado, digamos. ¿Y por qué piensas que ella fue tan positivo, con tanta energía, alegría? Y para mí era su forma de ser y de demostrar cómo eran los armenios, y también era eso, nosotros a veces, no sé, con mi abuela nos encontrábamos con alguien y era armenio y era tipo todo risas y abrazarse, o sea, es como, se ve que eran todos así siempre, como el espíritu que muestran, y para mí porque estaban contentos de la vida que tenían. O sea, pudieron encontrarse pareja, tener hijos, tener un techo, una comida, estaban como contentos. O sea que yo era la más chica, yo soy la más chica de todos mis primos y ella se preocupaba mucho por mí y era su bisnieta, era como algo, no sé, medio impensable. Entonces, como que para mí era eso, como muy contenta de poder conocerme, que capaz que en un momento ella pensó que no. Y bueno, y ella, o sea, yo hoy más de grande me pongo como a reflexionar un poco más, que en realidad, claro, ella estaba en silla de rueda o no caminaba o un montón de cosas que lo pienso en la diaria y debía ser difícil, pero yo nunca la vi triste, ni enojada, y siempre te contaba cosas, canciones en armenio, como siempre desde ese lado. ¿Y cómo transmitió ella la cultura armenia a ti? Bueno, el idioma, las canciones seguro, y después bueno, ellos después pudieron ir a Armenia de nuevo y me mostraban las fotos de cuando habían ido a Armenia, y bueno, también por la iglesia, y por el Vagamon, por el tablí, también jugábamos. Yo no llegué a jugar con ella, pero jugaba con mi abuela o mis primos.
como en cosas así. Mi abuela cocina mucho también, cosas armenias que usted hacía un montón de comida armenia, arroz pilaf, de todo. Ahora ya no está cocinando tanto, pero también por ahí yo siento que también lo transmitieron. Y bueno, y de chiquitas siempre nos juntábamos con gente armenia, o sea, sus amigos eran armenios, su familia era armenia, entonces estábamos entre armenios, y eso también de ir a la casa de alguien y decir, esta casa es igual a la de mi abuela, y a otro lado era como, no sé, en 2014 fui a Armenia y fui a una casa de una familia y entro y era igual a la casa de mi abuela. Y yo nunca me había dado cuenta hasta ese momento de que era cosas armenias. Yo de grande me enteré que el arroz no llevaba cabello de ángel, o sea, el arroz pilaf, como que, claro, mis amigos no comían eso, o cosas así como, lo tengo tan incluido que de chica no me daba cuenta, pero es en todo en todo me lo incluían. Sí. ¿Y puedes hablar de los valores que tiene su bisabuela? Puede ser valores armenios o, no sé, cosas que llaman tu atención. Para mí, bueno, ver todo como con alegría, seguro, la perseverancia, el cariño hacia el otro y el preocuparse, para mí esos son todos los valores. Sí. Que hoy en día me pasa que lo veo acá en la institución o en la colectividad, voy a otros grupos fuera de los armenios y capaz que no es tan obvio algunas cosas, y acá en la colectividad lo veo, y yo creo que es eso, el saludar a un otro y saber que el otro ya como que va a tener los mismos valores, pero lo veo ahora de grande, ¿no? Pero sí, seguro que la alegría que transmite, la perseverancia, y capaz que ver las cosas de otra manera, como el enfoque, en encontrarle la vuelta. Para mí es eso. Y ella fue parte de una colectividad aquí en Uruguay. Sí, ellos vinieron al club toda la vida, acá y a otros clubes. Y estuvieron muy presentes, o sea, toda mi familia estuvo muy presente. También mi padre y mi tío eran bailarines también, y también hacían intercambios con Argentina. Lo que pasa que cuando ellos eran más jóvenes, venían al club, pero capaz que era como muy obvio tener que venir al club, o sea, como que no lo pensaban mucho. Sí. Y en su casa, con su bisabuela, con su abuela, con sus padres, hablan armenio. Sí. ¿Y cómo aprendiste a hablar armenio? ¿Fue de su familia o de un colegio? Yo en realidad, ¿qué pasa? Mi bisabuela fallece cuando yo era bastante chico, o sea, 9, 10 años, pero la hermana de mi bisabuela siguió con vida muchos años más, creo que llegó a los 104 años, y yo siempre idénticas de apariencia eran, entonces la veía a ella, en verano nos juntábamos siempre en la casa de los primos de mi abuela, que estaba la hermana de mi bisabuela, y ella hablaba solo armenio. Y yo decía, yo quiero hablar armenio, pero hablar, no unas palabras, no, yo quiero hablar con ella. Y ahí yo no fui a colegio armenio, y lo que sabía era muy poco. Y ahí dije, yo quiero estudiar armenio, y me busqué un profesor particular de armenio, y estuve yendo 3, 4 años. Sí, iba siempre. Y bueno, y después cuando en 2014 sale la oportunidad de ir a Armenia, ahí fue como mucho más, más esmero para estudiar. Pero bueno, cuando me puse a estudiar, al ratito después fallece la hermana de mi bisabuela. Pero era como eso, yo quiero hablar armenio para comunicarme con ella y estar con ellas. Y tal. Sí. ¿Qué voy a decir? Ese viaje en 2014, Sí. ¿De dónde viene esa oportunidad? Yo estaba bailando en el conjunto Ayané, que es de Jaigetron, del Centro Nacional Armenio, y creo que hacía 1 o 2 años que yo bailaba ahí, salió la oportunidad de ir a Armenia. El viaje consistía en ir a París primero, a un centro de allá, un club de allá,
y allá teníamos clase con otros conjuntos de danza, con otros profesores, nos quedábamos creo que unos días ahí, y después en Armenia con un profesor de Armenia, y también teníamos la oportunidad de conocer. Entonces nos preparamos para ese viaje. Lo que hicimos fue estudiar todos juntos armenio, estudiar la historia, porque una cosa es haberla estudiado en un momento, después, o sea, en cada etapa de la vida, y preparamos todos juntos el viaje para poder ir. Y en 2014 voy y fuimos un grupo bastante grande, no recuerdo cuánto éramos, pero éramos más de 20, entre bailarines, familiares, y justo también se dio de que nosotros fuimos de París a Armenia en un avión que es chiquito, de poca cantidad de gente, y en ese mismo avión había gente de Condenmen yendo al campamento de Scouts. Oh, wow. Entonces éramos un montón de uruguayos, conociendo Armenia por primera vez. Sí. Y ya desde el avión se ve todo, se ve el Ararat, se ve las montañas, entonces la emoción de ese vuelo era tal. Todos empezaban, miren para allá, miren, y nos pedían las azafatas, siéntense, y todos así emocionados queriendo ver. Fue, o sea, la emoción grupal de llegar, pisar el piso de Armenia, todos llorando, todos emocionados, o sea, fue tremendo. ¿Y sentiste como estás en tu tierra materna? Sí, íbamos, bueno, obviamente que los restaurantes están como más decorados para el turismo, pero era como estar donde mi abuela en todo. Bueno, ya me había pasado en París eso. Estábamos con gente en París, con gente armenia, y también era como estar en mi casa. No me sentía lejos de casa, era como estar ahí. Y en Armenia me pasó más. Y más estando entre todos juntos, con un conjunto de danza, íbamos a comer a algún lado y ponían música y ya nos poníamos a bailar, y era música que ya conocíamos, comida que ya conocíamos, obviamente más picante. Sí. Pero sí, y las caras, a mí lo que más me sorprendía era que estaba en un súper o en algún almacén y veía a alguien y decía, ay, siento que es tal persona, porque son todos muy similares en los rasgos, en los aspectos de la cara. Y no sé, tal se parece a tal amigo que tengo en Uruguay que es armenio, era como muy así. Y bueno, y en ese viaje pude viajar con mi madre, mi padre y mi hermana, entonces también fue muy lindo viajar todos juntos. Y bueno, y ahí siento que conecté un poco más con mi bisabuela, igual como que en un momento, en la reflexión, digamos, o sea, las ciudades de ellos no era eso, obviamente, no era ni cercano ahí donde estábamos, pero se podía como ver un poco más de todo. Sí. Mira, qué linda. ¿Y tienes unas experiencias o historias especiales de su tiempo allá? ¿En Armenia? Sí. Hay tantas cosas que pasaron, pero hicimos de todo, fuimos a todos los lugares, visitamos todo, y yo creo que lo que más me llamaba la atención era cuando fuimos al Cisterna-Daper, que llegás y capaz que estábamos en un ómnibus yendo, todo griterío, esto, aquello, y llegás y es como que te cambia toda la sensación y el silencio total, y vas caminando y empezás, en ese momento ya estaba el muro con las ciudades y empezamos todos a buscar la ciudad. Y claro, algunos no saben leer armenio con todas las letras, entonces mi padre se ponía como a buscar, ay, esta ciudad dice tal, y encontrábamos de quién era cada ciudad, y nos sacamos una foto ahí de la ciudad de mi bisabuela con mi padre y mi hermana, que estuvo muy buena, que está buena esa foto. Pero lo que más me sorprendió era como todo lo colectivo, de todos estar ahí, saber, bueno, este es un lugar de respeto, de reflexión, de saber, bueno, dónde estamos parados, por qué estamos parados ahí y a dónde queremos ir. Porque, por lo menos acá en Uruguay, la colectividad también pensamos en qué queremos hacer. No porque nos pasó esto, sino qué podemos hacer con lo que nos pasó y seguir como buscando la manera de no ser olvidados de diferentes formas. Y bueno, yo creo que ese lugar, ese momento que fue como, el ómnibus era un caos, llegamos y silencio total, fue súper emotivo. Y bueno, yo cuando fui fue en julio-agosto
de 2014, que hubo una de las guerras que había con Artsaj y todo. Fuimos a un cementerio cerca de una iglesia que había y nos recibió un soldado que estaba ahí, y fuimos con una turista, una guía turística que hablaba español y hablaba armenio. Y bueno, y mi padre también hablaba armenio y algunos más del grupo también. Y yo no le entendí nada de lo que dijo él, pero me caían las lágrimas. El idioma nos separaba, pero la sensación estaba ahí, como el ver que algo le estaba pasando, que algo le pasó y que era ahora lo que le estaba pasando. Después nos dio una charla, y bueno, no nos traducieron en el momento porque como que la situación no ameritaba, pero después nos explicaron de que bueno, que él había perdido a su hijo hace unos días en la guerra. Y bueno, y fue algo como muy choqueante. Yo tenía 14 años en ese momento, capaz que no entendía bien todo, pero sí entendía que algo estaba pasando y que no fue algo de hace 100 años, sino de ahora en el momento. Y fue otro como momento como bastante intenso de emociones. Sí. ¿Y cómo entraste en este grupo de danza? Porque mi padre y mi tío hacían cuando eran jóvenes y yo fui de chiquita, pero después dejé y bueno, en el liceo quise como volver a ir, cuando estaba en secundario, quise volver a ir y dije bueno voy y empecé de nuevo. No era muy buena igual, pero me conecté un poco más con la armenidad y a partir de ahí también empecé a venir a UGAB, que bueno, que acá encontré todo lo que es el grupo Scout y encontré también, bueno, ahí empecé a estudiar un poquito todo lo que era la historia del grupo Scout y la historia de UGAB y la historia armenia y cómo tres cosas se conectaban entre sí y eran los valores, lo que se busca, la forma de aprender, la forma de enseñar y era todo lo que se enseña en mi casa, era como todo lo mismo desde otros lados. Pero bueno, llegué porque mi tío y mi padre bailaban ahí. Sí, ¿y cuáles valores son que están conectando toda esa organización como UGAB y Scout y la danza, esa cosa? Bueno, el respeto, la lealtad, el entender al otro y yo creo que también en entender que capaz que el otro está pasando por algo, pasó por algo y uno también y capaz que no son las mismas cosas y capaz que sí y capaz que encontrar a un amigo, un compañero más porque tiene como lo mismo, bueno, las amistades, el honor. Yo sé que le pido a alguien acá algo o necesito algo o lo que sea, puedo confiar en la otra persona y la otra persona va a confiar en mí. En escultismo es así, yo voy a cualquier parte del mundo y si me ven con la pañoleta me van a saludar, yo voy a saludar y sé que va a estar todo bien. Y bueno, lo mismo pasa, no sé qué palabras ponerle, pero sí. Seguro que el confiar y eso, y la amistad, el compañerismo. Sí. ¿Me puedes contar más sobre tu tiempo con el Scouts? Sí, yo empecé a venir al club en 2015 acá a UAB, porque una chica de Gayané me dijo de que tenía ganas de venir y ya sabían que mi familia había venido y eso, entonces bueno, empecé a venir y yo no entendía nada de Scout, yo veía a personas corriendo, gritando con unos palos, nada que ver y bueno, en un momento en Scout se necesitó hacer como un parate en lo que venían haciendo porque necesitaban más dirigentes o líderes que son los que van los grandes que educan a los chicos, ¿no? Y entonces todos los años se hacía un campamento en Semana Santa, Semana de Turismo y hubo un año que no se pudo hacer y en vez de eso se hizo con los jóvenes que estábamos en el club y con los Scouts una capacitación, un campamento para conocernos, para saber qué queríamos hacer, para decir, bueno, sigamos avanzando, pero ¿cómo? Y en ese campamento yo dije, a mí me encanta esto, esta locura de ser Scout, y dije,
que yo quiero y yo decía, ya soy grande, tenía 16, 17 años, ¿qué voy a estar haciendo? Y bueno, y ahí decidí, yo seguía en el secundario, y ahí decidí dejar la danza y empezar con Scout. Y bueno, con 16, 17 años empecé algo nuevo, que claro, todos los de Scout habían venido desde 4 años. Sí. O sea, yo era como, y tuve que aprender todo. Y lo que más me gustó es la ley Scout, que tiene 10 artículos. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza, el Scout es leal, el Scout es caballeroso, el Scout, hay una que dice, sonríe y canta ante las dificultades, cuida la naturaleza, habla de todo un poco, y es básicamente, no sé, lo que yo siento que es ser armenio también. Y bueno, y ahí empecé en la rama más grande, que es de Rovers. Tuve un campamento que no se pudo hacer porque había lluvias. Después tuve una segunda oportunidad en un campamento y al otro año ya pasé a dirigir. Tenía 18 años, no sabía casi nada de escultismo, pero me dijeron, vos podés. Y bueno, en conjunto con un buen equipo que me apoyaron todo el tiempo, salimos a dirigir una rama que son adolescentes de entre 11 y 15 años. Y bueno, y ahí yo creo que tuve un cambio en mi vida porque tomé responsabilidades que capaz que no las hubiera tomado en otros ámbitos. Y empecé la facultad. Y bueno, son muchos cambios y tuve que hacerme cargo o salir de mi zona de confort. Yo no hablaba enfrente al público, no hablaba, me daba vergüenza todo, yo no me sentía segura de mí misma, ¿no? Y bueno, y acá tenés el espacio para eso. Como que bueno, y ahora, bueno, ahí también empecé a formar parte de lo que es Jóvenes Armenios, empecé también con todo lo que es las marchas acá de los 24 y de otras movidas que hay, que hacen. Y bueno, de a poquito fui encontrando cómo se unía y el por qué hay tantos grupos Scout dentro de las instituciones armenias. Sí. Y cómo se une el escultismo con el armenio y entender un poquito más de todo ese mundo. Sí. ¿Y me puedes contar sobre este grupo de jóvenes que organizan la marcha para conmemorar? Sí, acá en Uruguay tenemos lo que es CADU, que es Colectiva Armenia del Uruguay, y tenemos JADU, que es Jóvenes Armenios del Uruguay. Sí. Lo que intentamos es que seamos diferentes referentes de cada institución y a partir de eso hacemos reuniones para organizar. Desde hace muchos años se organiza de diferentes maneras y bueno, vamos viendo los objetivos. Yo estoy ahí porque, bueno, Ari me vio como con ganas de poder estar un poco más en lo que es más colectivo. Y bueno, nos juntamos. Quisiéramos juntarnos más veces en el año, pero no siempre pasa. En general nos juntamos para el 24 de abril, en 2015, con el centenario, se hizo una gran movida, muy grande. Ahí también empezó lo que es el grupo de donación de sangre de la colectiva armenia. Y bueno, ahí empecé como a estar un poquito más. Lo que hacemos es unir lo que cada institución proyecta o quiere entre todos juntos. Entonces, bueno, cada referente dice, bueno, mira, nosotros pensamos más o menos así, capaz que podemos hacer esto, y entre este grupito se transmite a todos los demás. Y no necesariamente instituciones, sino gente que está en la colectividad, no tiene que ser instituciones tampoco, pero como que vamos uniendo y tratando de hacer una red como para hacer más cosas. La pandemia pudimos hacer bastantes movidas con todo lo de ARTSAG. Acá en Uruguay podíamos salir de nuestras casas, no estaba prohibido ni nada como en otros países con el COVID. Entonces pudimos en todo lo que es la Rambla hacer como una cadena de autos, como una marcha en autos. Entonces fueron muchísimos autos que se unieron y movilizamos todo por ARTSAG.
movimos en todo lo que es noticieros. Entonces es como que los jóvenes todos nos unimos para mover todo lo que podamos para que se enteren de que están pasando cosas y pasaron cosas. Y bueno, y hoy en día entre todos pensamos como el eslogan de cada año, hacemos un logo por el 24 siempre y tratamos de decir, bueno, está pasando ahora, no es que pasó hace más de 100 años. Eso es como el cometido, entre todos decir, bueno, algo tenemos que hacer, algo estamos haciendo y de a poquito continuar. Todos los 24 de abril en Uruguay se habla del tema. En todos lados, a todas movidas o actividades que hacemos, más noticieros, que es un paso muy grande para nosotros. Nos hacen notas. Hay mucha cosa que se hace. Salimos en el informativo, salimos ya con que una persona sepa que bueno. Yo en general me pongo alguna ropa de Armenia y me dice, ay, ¿te pusiste porque hoy es 24? Sí, es como que ya estamos un paso más en los uruguayos y bueno, eso está bueno. Sí. También quería preguntar sobre Scout. Aunque tú eres parte del Scout más tarde en su vida, ¿sentiste al principio como 100% parte del Scout, como incluido en todo? Me sentía incluida, pero claro, había muchas cosas que yo no entendía, pero incluida siempre me sentí y por eso quise ir, porque me sentía como que fuera una más. A veces la gente como que no sé, me dice, no puedo creer que vos empezaste hace tanto y yo siento que empezaste toda la vida, que estuviste todo el tiempo con nosotros. O sea, es como tal la conexión y tal el incluir que tenemos. Sí, no entendía muchos juegos, danzas. Tuve que aprender lo que todos aprendieron de toda la vida en poquito tiempo, de oraciones, de nudos, de amarres, de todo. Pero incluida siempre me sentí. Sí, no entendía la mitad de las cosas, pero estaba incluida. Sí. Era el eslabón débil para los juegos, seguro. O sea, como que bueno, como yo no sabía jugar o no era tan bruta capaz por ahí o no sabía algunas reglas, como que bueno, siempre fui como, bueno, le tenemos paciencia a Andy capaz. Pero sí, fue bien. Y hay unas partes, quizá pueden ser costumbres o tradiciones del Scout que son tus favoritos. Por ejemplo. No sé, porque hay partes como oraciones o las danzas sí. o juegos, no sé si hay algo que llama la atención. Bueno, hay una oración que me gusta mucho, que es la de los Rovers, que también se usa en otras ocasiones, que dice... Nosotros decimos oraciones, pero le hablamos, no le hablamos a un Dios específico. Entonces las oraciones siempre empezamos con un Señor, como para señal más de respeto. Y dice, Señor, dame valor para cambiar lo que pueda cambiarse, serenidad para aceptar lo que no pueda cambiarse y sabiduría para distinguir lo uno del otro. Y yo esa oración la tengo en mi espejo, en mi cuarto, y la tengo en mi billetera. Y la tengo presente porque es una oración que marca muchísimas cosas y me ayuda a, bueno, cuando estoy un poco abrumada, un poco con mucha cosa, dar un paso para atrás, pensar de nuevo y repensar todo. Y yo creo que eso es una de las cosas que me marca. Y después lo otro es que nosotros tenemos fogones que al finalizar un campamento o al finalizar el año, donde se canta una canción, que es la canción de la despedida, porque nos estamos despidiendo y después nos vamos a volver a encontrar. Esa canción es muy linda también y se canta en todo el mundo, esa canción. Entonces te llega bastante y dice, bueno, no es más no es un adiós, es hasta un hasta luego. Y en ese momento es como una reflexión de, bueno, estoy acá, estoy con los pies en la tierra y estoy pensando, bueno, como que te lleva más a reflexionar muchas cosas y son momentos que capaz que sin eso no lo haría. O sea, no en mi día a día capaz que si no te pones como a respirar, a poner pausa, que encima hoy en día estamos como muy acelerados todos, capaz que no lo haría. Y yo creo que son esos momentos que me hace como, bueno, estoy contenta de estar acá y
y de ser armenios acá también, porque capaz que en otro grupo Scout no me pasaba el sentimiento así, no sé. Para hablar de tu identidad, Sí. ¿cómo puedes explicarlo? ¿Cómo sientes como uruguaya y también como armenia? Y también si puedes hablar al lado de su madre, esa mezcla que tienes. No sé, ¿sientes esa cosa de ni de aquí ni de allá? Yo siempre digo, soy uruguaya armenia, porque muchos amigos piensan, los no armenios, que yo nací en Armenia y que me vine para acá. Y yo siempre digo, yo soy uruguaya armenia, para que no haya confusiones, porque siempre soy uruguaya primera y soy uruguaya porque vine de donde vengo y bueno, así soy. Es más, en mi WhatsApp en el estado tengo primero la bandera de Uruguay y después la de Armenia, que me parece ese orden no es algo menor, porque yo me identifico como uruguaya, voy a cualquier otra parte del mundo, me encuentro con uruguayo, estoy contentísima y soy uruguaya. Pero también soy armenia y es difícil describir la identidad, pero yo creo que algo que de toda mi vida me han hablado siempre de qué le pasó a mi familia, pero me lo han hablado en un buen aspecto y creo que eso es lo que me hace pensar como el renacer, el seguir para adelante y el rebuscar. Mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, escapó del holocausto judío. Ella también le pasó similar a lo que pasó en el genocidio armenio. Estaba en la casa y vinieron unos a avisarle, estaba viniendo gente, los van a buscar por todos lados, váyanse. Y hicieron caso, porque podrían haber dicho algo no. Y entonces mi abuela, que era chica, con la mamá de ella, o sea, mi bisabuela, dijeron, nos vamos, se fueron. Y efectivamente los estaban buscando, pudieron escapar. Y después, más adelante, parte de mi familia estuvo en los campos de concentración, uno de los más grandes, y se dio justo de que terminó la guerra y fue cuando abrieron los campos y pudieron escapar, que eso es como mucho, es un montón. Y bueno, mi abuela después de chica estuvo en Italia un tiempo y después se vino para acá. Y ahí están como los dos lados de mi abuela materna. Te cuenta un montón de cosas que también le pasó y que hasta el día de hoy le siguen pasando, pero lo dice con un poco más de calma, pero sin olvidar, como que, porque ellos, o sea, los judíos, lo que tienen es que sí tuvieron el reconocimiento y sí tuvieron como ¿cómo se dice? Como lo que el merecido de después, digamos, no sé cómo qué palabra poder usar, pero cumplieron con una condena después, que a los armenios no les pasó. Y vos escuchás a mi abuela materna y pienso en las palabras de mi bisabuela y son parecidas en pensar, bueno, pudimos salir vivas un montón, pero la mamá de mi mamá como que le tiene un cierto rechazo a todo lo que pasó, y por parte de mi bisabuela a veces como que nunca te dicen los turcos son malos, capaz, o el Imperio Otomano, y es como algo que me llama la atención. Y bueno, y después nada, las historias son muy parecidas de ambas, y yo creo que lo que más una vuelta me choqueó es que tuvimos una charla y en la charla estaban hablando, no me acuerdo el título de la charla, pero era algo con el genocidio y el holocausto junto, y fui a la charla y en la presentación pusieron una foto de la escalera de un campo de concentración y los escalones, o sea, pasaba tanta gente por de ahí que los escalones se desgastaron, eran como así, había así, y al lado de esa foto estaba una foto, como una recreación, no sé bien qué era, del desierto que pasaron los armenios,
que se ve la marca del camino que hacían los armenios. Eran como los dos contrastes y las dos cosas mías, como de mi familia. Eso fue como tremendo. Pero bueno, de identidad, yo siempre digo, o sea, me presento, todos ya saben que soy armenia, me presento como uruguaya, y después digo, no, mi familia, y ahí como que tiro algo para... Y ahí, bueno, cuento, pero lo digo con orgullo. Sí. ¿Y para ti qué significa tiene la armenidad? Y es mi vida. Y yo creo que fui criada de una así por ser armenia, entonces me describe a mí, o sea, es como... Es muy, o sea, es muy fuerte. Yo creo que mi bisabuela es la que más me marcó. Siempre se preocupaba por mí, siempre me enseñaba las cosas. Yo tengo 2 tatuajes de Armenia. Tengo al Monte Ararat, que me encanta. Creo que es un símbolo muy importante. Y tengo también lo tengo acá en el collar, al símbolo infinito, que habla sobre un montón de cosas, entre ellas como volver, renacer, y es lo que somos los armenios, no sé, o sea, es mi vida, pero no por ejemplo, porque mucha gente piensa que es mi vida por lo que nos pasó del genocidio, que nosotros no olvidamos, que seguimos como insistiendo, y no es por eso, es por las costumbres, porque mi bisabuela viene de ahí y porque mi casa es así y me criaron así. No sé. Sí, no, y explica bien, hablas muy bien sobre esa. Es difícil explicar qué significa tiene la armenidad, pero es interesante escuchar que eligieron cada persona, no sé. También quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos que tiene la comunidad armenia en Uruguay, en Montevideo? Bueno, hoy en día, yo creo que los desafíos más grandes que tuvimos fue con el tema de Artsaj. Como colectividad y como uruguaya me sentí como dolida porque Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio, y a partir de ahí Uruguay ha hecho muchísimas cosas por los armenios, muchísimas, y tiene un gran peso en muchas cosas. Todos los 24 vamos al Palacio Legislativo, donde se hablan muchísimas cosas, día a día se hacen muchas cosas, pero cuando pasó lo de Artsaj no hubo un titular, no hubo mucha cosa, y enseguida pasaron todo lo de Rusia y se habló muchísimo. Entonces como que lo difícil a veces acá, yo siento, porque desde mi perspectiva, que a mí me cuesta entender mucho todo lo geopolítico, me cuesta mucho entenderlo, desde mi humilde lado que lo entiendo, siento que a veces el uruguayo piensa que seguimos hablando del genocidio de 1915 y que seguimos como pensando en eso, mientras hoy en día hay más cosas y que es difícil de explicar y que es difícil de hacerlo ver, y que son cosas actuales. Estamos en el siglo XXI, 2024, y siguen pasando cosas. Yo creo que eso es como uno de los desafíos. Poder hacer entender que Artsaj tampoco es Armenia, pero ahí vive gente de Armenia y que es una república no reconocida mundialmente, pero sí como esas cosas. Y bueno, y algunas alianzas que a veces Uruguay estuvo haciendo y son importantes y chocan, pero bueno, de a poquito desde otros lados. Hoy en día Uruguay está haciendo una alianza con Armenia, por ejemplo, a nivel de Estado, y eso es tremendo. O sea, y a nivel de todo lo que es el idioma armenio, de poder enseñar armenio, hay a nivel de universidad, hay idioma armenio. Entonces, eso está bueno, pero bueno, por otro lado, como que yo siento eso.
de que a veces cuesta que se entienda la causa armenia desde otro lado, que no sea el genocidio de 1915. Sí. ¿Y cuáles deseos tienes para la comunidad armenia aquí? Y bueno, poder seguir creciendo cada vez más y tanto en reconocimientos como en actividades, en movimientos. Hoy en día tenemos muchas cosas, muchísimas, y poder que las siguientes generaciones sigan entendiendo lo que es ser armenio y poder transmitir eso. Yo creo que a veces es un poquito más difícil hoy en día, pero bueno, eso, poder que nosotros podamos transmitir lo que nos transmitieron. Yo quiero eso. Y bueno, y la tranquilidad de saber que, bueno, estando en Uruguay, que Uruguay apoye a la causa armenia, ¿no? Sí. Y al final, ¿cuáles deseos tienes para Armenia? Para Armenia, el país. Qué complicado. Sí. Y estabilidad, seguro, de todo. Económica, salud mental, de todo, estabilidad, que puedan encontrar una estabilidad seguro y que puedan seguir creciendo para ser como el país que se merece ser, ¿no? De poder seguir como desarrollándose, no solo la capital, sino todas las ciudades que hay en Armenia, porque a veces pasa que quedan como más aisladas. Y que siga estando, que siga con tradiciones, pero que bueno, que puedan seguir abriéndose tipo en todo. No sé, es muy complicado. Sí. No sé, tengo que pensarlo más. ¿Y hay algo más que te gustaría compartir? No, que estoy contenta de poder escuchar historias y de ver todo el trabajo que se está haciendo. Yo creo que es algo que a mí me falta como poder investigar un poco más algunas cosas. Yo siento que el poder estar presente en alguna cosa de armenianidad es súper importante, y las entrevistas, el poder dejar un relato es como algo que está muy bueno y que a mí personalmente me falta como investigar un poco más. Y bueno, tremendo todo lo que hace. Gracias a ti por hacer la entrevista.